Los neones de hiperahorro zumbaban en el techo como avispones cabreados, arrojando su luz blanca y cruda sobre el desfile interminable de clientes. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el escáner de códigos de barras, cada pitido electrónico sirviendo como un metrónomo que marcaba otro momento de mis 41 años pasados detrás de esta misma caja, en esta misma línea de pago, usando el mismo chaleco rojo de poliéster que se había convertido en una parte tan esencial de mí como mi propia piel. El chaleco se adhería incómodamente a mis hombros, descolorido por incontables lavados industriales, que no solo le habían quitado el color vibrante, sino también, de alguna manera, la dignidad. Llevaba los contornos fantasmales de tarjetas de identificación que habían sido reemplazadas hacía tiempo, pequeñas sombras rectangulares que contaban la historia de ascensos que nunca llegaron, de un reconocimiento que permanecía perpetuamente fuera de mi alcance. Mi anillo de bodas atrapó la luz fluorescente mientras tomaba otro artículo, una simple alianza de oro que una vez había simbolizado el paraíso, pero que ahora se sentía más como un grillete, atándome a promesas que aparentemente solo yo había tenido la intención de mantener. La mujer frente a mí lidiaba con 2 niños pequeños que gritaban, sus voces cortando el ruido ambiental de los carros de la compra y las conversaciones distantes. Le ofrecí una sonrisa de complicidad, del tipo que venía naturalmente después de 18 años de atención al cliente, cuando cada emoción humana tenía que ser procesada a través del filtro de la cortesía profesional. Mis auriculares inalámbricos se ajustaban cómodamente a mis oídos, una pequeña rebelión contra la política de la empresa. La música solía ayudar a que las horas pasaran más rápido, proporcionando una banda sonora a la monotonía que hacía que cada turno se sintiera menos como una condena de prisión. Pero hoy, en lugar de música, mi teléfono entregó un mensaje que destrozaría mi mundo en pedazos irreparables. «Voy a encontrar algo mejor». La voz de Raúl se transmitió a través de la señal inalámbrica con una claridad devastadora, cada palabra precisamente enunciada en el tono que usaba cuando discutía asuntos de negocios. No había emoción en su entrega, ni sugerencia de que estaba hablando de la disolución de un matrimonio de 12 años en lugar de comentar sobre el clima. Necesito a alguien que se ajuste a mi futuro. Voy a encontrar algo mejor. Las palabras flotaron en el espacio digital entre nosotros, viajando a través de las torres de telefonía móvil para entregar la devastación con precisión clínica. Ni siquiera la dignidad de una conversación cara a cara. Ni siquiera la cortesía de esperar hasta que volviera a casa del trabajo, hasta que estuviéramos en privado. Un mensaje de voz, entregado mientras estaba en mi lugar de trabajo, rodeada de clientes que tenían sus propios problemas de qué preocuparse, llevando el uniforme que se había convertido en mi segunda piel. Mi mano se congeló a mitad del escaneo. El lector de códigos de barras aún apretado en mis dedos temblorosos mientras el cartón de leche que estaba procesando parecía desdibujarse ante mis ojos. El láser rojo del escáner continuó barriendo de un lado a otro sobre el producto, buscando el patrón que se traduciría en un precio, pero mis dedos se habían entumecido e inmovilizado. Rebobiné el mensaje una vez, mi pulgar torpe con los controles del teléfono. Seguramente había entendido mal algo. Seguramente Raúl, que podía ser desconsiderado pero nunca había sido cruel deliberadamente, no había terminado realmente nuestro matrimonio por mensaje de voz mientras yo estaba en el trabajo. Pero la reproducción confirmó cada palabra devastadora. Lo intenté de nuevo, y luego una tercera vez, esperando que de alguna manera la grabación digital cambiara. Pero cada repetición solo golpeó la verdad brutal. El hombre al que había amado, apoyado y por el que había sacrificado, me había descartado con la misma indiferencia casual que mostraría al eliminar correos electrónicos no deseados. «Señora», el hombre del traje de chaqueta detrás de ella llevaba ese tipo particular de irritación reservada para los trabajadores de servicio que tenían la audacia de experimentar emociones humanas durante el horario laboral. «¿Hay algún problema?». Lo miré. A este extraño cuya mayor preocupación era si su compra de comestibles lo haría llegar tarde a cualquier reunión importante que le esperara. Quería explicarle que mi marido acababa de abandonarme por mensaje de voz, que 12 años de matrimonio habían sido descartados en 30 segundos de audio grabado. En su lugar, logré una sonrisa débil y reanudé el escaneo de sus artículos. Verduras ecológicas que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana.
queso de importación, que probablemente representaba la mitad de mi salario diario, vino que nunca podría pagar ni siquiera para ocasiones especiales. Cada pitido del escáner se sintió como una pequeña muerte, otro recordatorio del vasto abismo entre mis circunstancias y las de las personas a las que servía. El resto de mi turno transcurrió en una bruma de movimientos mecánicos y cortesías forzadas. Escaneé códigos de barras, conté cambio, empaqué comestibles y deseé a los clientes un día agradable mientras mi mente reproducía el mensaje de Raúl en un bucle interminable. Voy a encontrar algo mejor. Pitido. Otra lata de sopa para la cena de otra persona. Necesito a alguien que se ajuste a mi futuro. Pitido. Otra botella de vino para la celebración de otra persona. Algo se rompió por completo en mi pecho, no mi corazón, porque eso implicaría algo limpio y afilado. Esto fue más desordenado, más crudo, como el sonido de madera vieja astillándose bajo demasiado peso. Había estado cargando ese peso durante años sin siquiera darme cuenta, y ahora toda la arquitectura de mi vida estaba cediendo a la vez. La vida continuó su marcha implacable mientras mi universo colapsaba hacia adentro, creando una singularidad de dolor justo allí en el pasillo 7, entre los cereales de desayuno y los productos de limpieza, donde la moqueta industrial llevaba las manchas de innumerables bebidas derramadas y las luces fluorescentes zumbaban su interminable canción mecánica. Si te gustan las historias emotivas que tocan el corazón, por favor, suscríbete. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encantaría saber que estás ahí conmigo a través de este viaje, porque lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y lo que realmente significa encontrar algo mejor. El viaje a casa me llevó a través de barrios donde había imaginado vivir algún día, pasando por chalets con jardines cuidados y garajes para 2 coches y ventanas que brillaban con luz amarilla cálida, sugiriendo el tipo de contento doméstico que siempre había asumido que eventualmente sería mío. Cada punto de referencia a lo largo de la ruta familiar ahora servía como monumentos a una vida que aparentemente se había construido sobre cimientos de arena. La cafetería donde Raúl y yo tuvimos nuestra primera cita, compartiendo nerviosamente un trozo de tarta de chocolate mientras intentábamos impresionarnos mutuamente con historias sobre nuestras experiencias universitarias. El parque donde paseábamos a Max los domingos por la mañana, tirando pelotas de tenis y fingiendo ser el tipo de pareja que lo tenía todo resuelto. El restaurante donde me propuso matrimonio hace 7 años, arrodillándose junto a una mesa decorada con rosas que de alguna manera había arreglado para que nos esperaran. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora, envenenado por el conocimiento de que mientras yo atesoraba estos momentos como evidencia de la fuerza y permanencia de nuestro amor, Raúl aparentemente había estado catalogando mis insuficiencias y planeando su escape. ¿Cuánto tiempo había estado pensando en irse? ¿Cuántas de nuestras conversaciones habían sido su forma de reunir munición para los eventuales procedimientos de divorcio? Había crecido en una familia de clase trabajadora que creía en el poder de la persistencia, en la idea de que las cosas buenas llegaban a aquellos que estaban dispuestos a trabajar duro y esperar pacientemente sus recompensas. Mi madre me había inculcado las virtudes de la lealtad y el compromiso, la importancia de cumplir tus promesas sin importar cuán difíciles se volvieran las circunstancias. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien perfecto, solía decir mientras doblaba la ropa en nuestra pequeña cocina, el olor a detergente y suavizante creando un telón de fondo para lecciones de vida que parecían profundas en ese momento. Se trata de elegir a alguien y luego trabajar juntos para construir algo hermoso. Había llevado esas lecciones a mi relación con Raúl, a través de sus quejas cada vez más frecuentes sobre nuestro modesto estilo de vida, sus comentarios punzantes sobre mi apariencia que siempre comenzaban con «no estoy tratando de ser malo, pero…» y terminaban con sugerencias de mejoras que no podía permitirme hacer. Había soportado su creciente obsesión por el estatus y las apariencias, su forma de presentarme a sus colegas que de alguna manera lograba enfatizar mi trabajo en el supermercado mientras minimizaba el hecho de que yo había estado apoyando nuestro hogar tanto como él. Raúl trabajaba en finanzas, un hecho que mencionaba con la regularidad de un hombre que se toma el pulso, como si su identidad profesional requiriera confirmación constante para seguir siendo válida.
Su salario excedía significativamente el mío, una disparidad a la que hacía referencia casi a diario, no con orgullo por su éxito, sino con una especie de decepción cansada, como si mi incapacidad para igualar sus ingresos fuera un fracaso personal en lugar de una simple realidad económica. Hablaba a menudo de los ascensos que merecía, el reconocimiento que se le escapaba a pesar de sus obvias cualificaciones, la forma en que nuestra modesta casa adosada y mi práctico Honda Civic reflejaban mal, de alguna manera, su imagen profesional. Cuando los clientes vienen a casa, decía, examinando nuestro salón con el ojo crítico de alguien que evalúa una propiedad para su compra, necesitan ver éxito. Necesitan confiar en que sé cómo manejar el dinero porque obviamente sé cómo ganarlo. A pesar de ganar significativamente más que yo, Raúl nunca se había inclinado a compartir su éxito financiero de maneras que pudieran haber mejorado nuestras circunstancias conjuntas. «Tú tienes tu nómina», decía cada vez que sugería que podíamos juntar nuestros recursos para unas vacaciones o una mejora en el hogar, o incluso algo tan simple como una cena en un restaurante que no ofreciera un menú del día de batalla. «Usa eso». Y así lo había hecho, estirando mi salario del supermercado para cubrir la mitad de las facturas, todas las compras de comida y cualquier necesidad del hogar que surgiera y que quedara fuera de la definición de Raúl de sus responsabilidades financieras. Había aprendido a ser creativa con los cupones y las ofertas de las tiendas, a planificar las comidas alrededor de cualquier proteína que estuviera rebajada para una venta rápida, a reparar ropa y electrodomésticos en lugar de reemplazarlos cuando los modelos más nuevos podrían haber sido más convenientes. Incluso había contribuido al pago inicial de nuestra casa, echando mano de los ahorros que había acumulado desde mi 20º cumpleaños. Dinero ahorrado euro a euro durante años de escasez, cuando cada céntimo importaba, y el entretenimiento significaba sacar libros de la biblioteca en lugar de ir al cine. Esa contribución se había presentado como un gesto romántico, un símbolo de nuestra asociación y compromiso compartido para construir un futuro juntos. Ahora me di cuenta de que simplemente había sido otra forma de que Raúl aprovechara mis recursos mientras mantenía un control total sobre los suyos. La casa se quedó en silencio cuando llegué, pero era un tipo diferente de silencio al que me había acostumbrado durante 12 años de matrimonio. Este no era el silencio de un hogar vacío, esperando ser llenado con conversación y risas. Era el vacío de un espacio que había sido vaciado deliberadamente, sistemáticamente despojado de todo lo que lo hacía sentir como un hogar, en lugar de solo un edificio con habitaciones, paredes y accesorios. La puerta principal se abrió normalmente, mi llave girando en la cerradura con el mismo pequeño chasquido que había oído miles de veces antes. Pero en el momento en que entré, supe que algo fundamental había cambiado. El aire se sentía diferente, más delgado de alguna manera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y hubiera dejado que la esencia de nuestra vida compartida escapara a la atmósfera. El sofá modular de piel por el que habíamos ahorrado durante más de 2 años se había ido. Pude ver las hendiduras en la alfombra donde sus patas habían descansado, pequeñas depresiones que marcaban el fantasma de los muebles que habíamos elegido juntos durante un fin de semana de compras que se había sentido como un hito tan adulto. Nos habíamos sentado en docenas de sofás en la sala de exposiciones, probando la firmeza y discutiendo las opciones de color como si la decisión realmente importara, como si estuviéramos construyendo algo permanente juntos. El comedor que mis padres nos habían regalado como regalo de bodas, desaparecido por completo. La mesa de caoba donde habíamos cenado en Navidad y celebrado cumpleaños, donde yo había pagado facturas y él había trabajado en su portátil durante las noches en que la oficina lo seguía a casa, ahora existía solo como un rectángulo ligeramente más claro en el suelo de madera, donde años de luz solar no habían podido alcanzar. Incluso la mesa de centro que había restaurado yo misma durante un largo proyecto de fin de semana había desaparecido. Había pasado horas lijando años de desgaste y manchas de agua, revelando el hermoso grano de madera debajo de capas de negligencia. Había investigado las técnicas adecuadas, comprado los suministros correctos, trabajado hasta que mis brazos me dolían y mi espalda protestaba por inclinarme durante horas seguidas. Cuando finalmente apliqué la capa final de poliuretano
y di un paso atrás para admirar mi trabajo, Raúl había asentido con aprobación y dicho que se veía casi profesional. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde habían colgado cuadros, fotografías de nuestra luna de miel, impresiones enmarcadas que habíamos comprado en ferias de arte, incluso la tonta instantánea nuestra en una fiesta de Halloween hace 3 años cuando nos vestimos como un par de naipes a juego. Estas marcas fantasmales sirvieron como un inventario de recuerdos compartidos que aparentemente habían significado más para mí que para él, evidencia de una vida juntos que él había podido descartar tan fácilmente como páginas de calendario desactualizadas. En el dormitorio, el vestidor de Raúl bostezaba vacío, las perchas de madera balanceándose ligeramente en la corriente de la ventilación del aire acondicionado, como los restos de un bosque después de que un incendio forestal hubiera arrasado y consumido todo lo combustible. Los estantes empotrados que una vez habían sostenido sus zapatos y accesorios, ahora solo mostraban contornos de polvo y el calcetín o el clip de corbata ocasional olvidado, que no había sido considerado digno de inclusión en su nueva vida. Mi propia ropa parecía perdida y solitaria en mi lado del espacio compartido, una representación visual de cómo me había sentido durante meses sin reconocerlo conscientemente. Los vestidos colgaban con espacio extra entre ellos, ahora que sus trajes ya no los apretaban. Mis zapatos parecían dispersos e insuficientes en estantes que una vez habían sido perfectamente organizados para acomodar colecciones de calzado de 2 personas. Los cajones de la cómoda colgaban abiertos, su contenido saqueado y abandonado con la prisa de alguien que había querido completar una tarea desagradable lo más rápido posible. Sus frascos de colonia y artículos de aseo habían desaparecido por completo, dejando solo el leve aroma de su presencia desvaneciéndose lentamente en la memoria, mezclándose con el olor a cera para muebles y los sobres de lavanda que había metido en las esquinas para mantener nuestra ropa oliendo a fresco. Pero fue lo que encontré en mi portátil lo que realmente reveló el alcance de su traición. La cuenta de ahorro, nuestra cuenta conjunta que yo había confiado tontamente en que él manejara porque era mejor con los números y entendía estrategias de inversión que yo nunca había tenido la educación para dominar, había sido drenada hasta el último céntimo. Años de mis cuidadosas contribuciones, cada billete de 20 y 50 euros que había logrado ahorrar de mis modestos cheques de pago, todo desaparecido. El extracto bancario en línea mostraba un saldo de 0 euros y 0 céntimos, con un retiro final que se había liquidado esa mañana mientras yo estaba escaneando comestibles y sonriendo a los clientes que estaban planeando cenas que ya no podía permitirme cocinar. Se había llevado todo, sistemática y metódicamente, de la forma en que abordaba cada aspecto de su vida profesional. Me quedé mirando la pantalla por lo que parecieron horas, desplazándome por meses de transacciones que contaban la historia de mi propia destrucción financiera. Pequeños retiros al principio, cantidades que no habría notado si hubiera estado prestando atención. Luego sumas más grandes, siempre con explicaciones sobre oportunidades de inversión o gastos de emergencia que requerían atención inmediata. Había confiado completamente en él, nunca cuestionando la división del trabajo que me dejaba responsable de las necesidades inmediatas, mientras él gestionaba nuestra seguridad financiera a largo plazo. El teléfono sonó, cortando mi silencio atónito como una cuchilla. Respondí sin verificar el identificador de llamadas, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «Señora García, soy Elena Ruiz del Banco Nacional de Crédito». El tono de la mujer era nítido, profesional y completamente carente de simpatía. «Hemos estado tratando de comunicarnos con usted con respecto a su cuenta hipotecaria. Según nuestros registros, los pagos se detuvieron en enero y necesitamos discutir sus opciones de inmediato». Me quedé mirando el teléfono, segura de que había habido algún error. Raúl manejaba nuestras finanzas con la precisión metódica que aportaba a su trabajo profesional. Los pagos automáticos se habían configurado hace años. ¿Cómo podía haber un problema? Debe haber alguna confusión, dije, mi voz más aguda y desesperada de lo que pretendía. Mi marido se encarga de los pagos de nuestra hipoteca. Él configura transferencias automáticas desde nuestra cuenta todos los meses. Según nuestros registros, el señor Raúl García se comunicó con nosotros hace 3 meses para eliminar su autorización de pago automático, continuó Elena.
su voz permaneciendo neutral, pero de alguna manera transmitiendo una crítica implícita. Indicó que usted se haría cargo de la responsabilidad de la cuenta en el futuro. Hace 3 meses, Raúl había estado planeando su partida durante meses, eliminándose sistemáticamente de nuestras obligaciones financieras, mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se acercaba. ¿Qué clase de esposa no sabía que su propio marido había dejado de pagar su hipoteca? Yo no entiendo, tartamudeé, hundiéndome en una de las sillas de la cocina que Raúl había considerado indignas de reubicación. No me informaron sobre ningún cambio en nuestra cuenta. No tengo acceso a la información de la hipoteca. Todo está a su nombre. Necesitaremos ver algún tipo de pago dentro de los próximos 10 días, continuó Elena Ruiz, consultando cualquier pantalla de computadora que contuviera los detalles de mi destrucción financiera, o no tendremos más remedio que comenzar los procedimientos de ejecución hipotecaria. La cantidad adeudada, incluidos los recargos y las penalizaciones, es de 18.437 euros. 18.000 euros. Más que mi salario anual completo después de impuestos. Más dinero del que nunca había tenido acceso a la vez en mi vida adulta. El número flotaba en el aire como una imposibilidad matemática. Una cifra tan lejos de mis posibilidades que bien podría haber sido 18 millones. Después de colgar el teléfono, me senté en mi cocina vacía e intenté procesar la magnitud de lo que había sucedido. Raúl no solo me había abandonado, sino que había destruido sistemáticamente mi estabilidad financiera en el proceso. La casa que había ayudado a pagar, los ahorros a los que había contribuido, el crédito que había ayudado a construir, todo se estaba desmoronando mientras él comenzaba de nuevo en otro lugar, con alguien que se ajustaba a su futuro. Fue entonces cuando escuché el rasguido en la puerta principal, un sonido tan familiar que tardé un momento en darme cuenta de por qué se sentía mal. Mi corazón dio un salto con una esperanza desesperada mientras corría hacia la entrada, pensando que tal vez Raúl había regresado, tal vez todo esto era un terrible malentendido. Pero cuando abrí la puerta, solo encontré la correa de Max colgada en el gancho donde la había dejado ayer por la mañana. El nylon rojo con costuras reflectantes, elegido específicamente para nuestros paseos nocturnos por el barrio cuando la visibilidad importaba por seguridad. Max había aprendido a reconocer el sonido de mí quitándola de su gancho, el pequeño tintineo metálico del cierre que significaba que la aventura era inminente. Bailaba alrededor de mis pies mientras se la sujetaba a su collar, su cola creando un ritmo de percusión contra los muebles y las paredes. Su alegría tan pura y simple que nunca había dejado de levantar mi ánimo, incluso en los peores días. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Max también se había ido. Mi Golden Retriever, que había sido mi compañero constante a través de turnos largos y días difíciles, que me había saludado en la puerta todas las noches con el tipo de entusiasmo incondicional que hacía que el trabajo con salario mínimo se sintiera soportable, había sido llevado junto con todo lo demás que Raúl había decidido que le pertenecía. Raúl se había llevado a Max no porque particularmente disfrutara de la posesión de un perro. Yo había sido quien lo alimentaba, lo paseaba, limpiaba después de él y se encargaba de la atención veterinaria, sino porque Max era un activo con valor monetario, algo que podía reclamarse y poseerse y retirarse de mi alcance. Me desplomé en el suelo del salón, la alfombra áspera contra mis palmas mientras luchaba por procesar la magnitud de mi abandono. La casa se sentía increíblemente grande a mi alrededor, cada habitación resonando con la ausencia de una vida que había pensado que era permanente. El frigorífico zumbaba en la cocina, su motor el único sonido en un espacio que había sido despojado de su alma, su propósito, su razón de existir. La alfombra mostraba hendiduras donde los muebles habían descansado durante años, pequeña evidencia arqueológica de una vida doméstica que aparentemente había sido más frágil de lo que jamás había imaginado. Tracé una de estas depresiones con mi dedo, recordando cómo habíamos discutido sobre la colocación de los muebles cuando nos mudamos por primera vez. Yo había querido el sofá frente a la ventana para poder ver las estaciones cambiar en nuestro patio trasero. Él lo había preferido frente al televisor para poder ver las noticias de la bolsa mientras desayunábamos. Habíamos llegado a un acuerdo, como hacen las parejas casadas, rotando la disposición cada pocos meses hasta que encontramos una configuración que satisfacía ambas preferencias.
Ahora me di cuenta de que cada compromiso que había hecho había sido una pequeña rendición, cada adaptación un paso hacia el momento en que me despertaría para descubrir que la persona a la que me había estado ajustando para complacer había decidido que yo todavía era insuficiente para sus necesidades. Esa noche, el hambre me llevó a la cocina, donde descubrí el insulto final: un huevo, media botella de ketchup y una rebanada de pan duro. Esta era mi herencia de 12 años de matrimonio. Los restos dejados por un hombre que se había llevado todo lo que consideraba valioso y me había dejado con las sobras. El frigorífico, que una vez había estado lleno de ingredientes para comidas que había planeado y preparado para 2 personas, ahora parecía el electrodoméstico de alguien que había renunciado al acto básico de nutrirse. Los estantes estaban desnudos, excepto por los condimentos y los tipos de artículos que nunca parecían agotarse: salsa de pepinillos, paquetes de salsa de soja de comida china para llevar, un frasco de cerezas al marrasquino que había estado allí tanto tiempo que no podía recordar para qué había intentado usarlos originalmente. Casqué el huevo en una sartén que había conocido días mejores, su revestimiento antiadherente desgastado en parches que hacían de la cocina un pequeño acto de fe. El huevo chisporroteó en aceite que había encontrado en un armario, probablemente más viejo de lo que debería haber sido, pero aún capaz de prevenir un completo desastre culinario. Comí mi escasa cena de pie en la encimera, demasiado agotada para sentarme en la mesa de la cocina donde Raúl y yo habíamos compartido miles de comidas, demasiado entumecida para llorar por la ironía de que yo, que había alimentado a otros durante tantos años, ahora se encontraba con apenas suficiente comida para sostenerme. El huevo estaba demasiado cocido, la yema dura y seca, pero llenó el vacío roedor en mi estómago, incluso cuando no hizo nada por el hueco dolor en mi pecho. El sueño llegó de forma intermitente esa noche en el colchón desnudo, que Raúl aparentemente había considerado indigno de robo. El armazón de la cama permaneció, pero el costoso colchón de espuma viscoelástica que había sido su contribución a la comodidad de nuestro dormitorio se había desvanecido junto con todo lo demás. Me quedé con el somier básico y el colchón delgado de repuesto que habíamos guardado en la habitación de invitados, una superficie diseñada para uso ocasional, en lugar de descanso nocturno. Me acurruqué debajo de una manta que olía ligeramente a suavizante de lavanda, llevando mis rodillas a mi pecho en la posición que los humanos adoptan instintivamente cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador para enfrentar de pie. Cada sonido en la casa que se asentaba me hacía saltar. ¿Volvería? ¿Había olvidado algo más que quisiera reclamar como suyo? Pero Raúl no regresó, y a medida que pasaban las horas en la oscuridad, comencé a entender con claridad cristalina que nunca lo haría. El mensaje de voz había sido su adiós, su despido, su juicio final sobre una mujer que había decidido que era insuficiente para el futuro que él visualizaba para sí mismo. Los días que siguieron se desdibujaron en una neblina de revelaciones devastadoras. Una semana después, un sobre de aspecto oficial apareció en mi buzón con el sello del juzgado de primera instancia. Dentro, documentos impresos en papel caro y escritos en terminología legal deliberadamente intimidante, me informaron que tenía 30 días para desalojar las instalaciones o enfrentar la expulsión forzosa por parte de las fuerzas del orden. Desahucio. La palabra en sí se sentía vergonzosa, conllevando connotaciones de fracaso e irresponsabilidad que nunca había asociado con mi propia vida. Siempre había pagado mis cuentas, cumplido mis obligaciones, vivido dentro de mis posibilidades con la cuidadosa atención al detalle que las personas de recursos limitados aprenden a ejercer como una cuestión de supervivencia. Sin embargo, aquí estaba yo, enfrentando la falta de vivienda sin ser culpa mía. Leí los documentos 3 veces, esperando encontrar alguna escapatoria, alguna vía de apelación, alguna forma de demostrar que todo esto era un terrible error, pero la ley era clara e implacable. Cuando tu nombre no está en la escritura y no puedes hacer los pagos, tu residencia se convierte en un privilegio que puede ser revocado con la notificación legal adecuada. El golpe final llegó el siguiente lunes por la mañana, cuando llegué a Hiperahorro para lo que asumí que sería otro día de rutina escaneando códigos de barras y forzando sonrisas para clientes que me veían como nada más que un inconveniente necesario. En su lugar, me encontré siendo llamada a la oficina de Carmen López,
ese espacio estrecho detrás del mostrador de atención al cliente que olía a café rancio y desinfectante industrial, amueblado con el tipo de sillas agresivamente incómodas que desalentaban a los empleados a quedarse durante lo que eran inevitablemente conversaciones desagradables. Carmen había sido mi supervisora durante 8 años, una mujer práctica de 50 y tantos años que dirigía la tienda con la eficiencia de alguien que entendía que el éxito minorista dependía de mantener un control preciso sobre los costes laborales y la rotación de inventario. «Siéntate, Rebeca», dijo Carmen, señalando la silla plegable de metal colocada frente a su escritorio. «Me temo que tengo noticias difíciles. Estamos reduciendo la plantilla. La corporación ha decidido eliminar varios puestos de tiempo completo en todas las ubicaciones como parte de una iniciativa de reducción de costes en toda la cadena. Dado que has estado aquí más tiempo, tu paquete de indemnización será más sustancial de lo que reciben los empleados más nuevos, pero me temo que tu puesto está siendo eliminado con efecto inmediato. 18 años de servicio leal, de llegar temprano y quedarse hasta tarde, de cubrir turnos para colegas enfermos y trabajar durante días festivos cuando otras personas estaban en casa con sus familias, de mantener un comportamiento profesional incluso cuando los clientes me trataban con desprecio casual, todo reducido a una decisión corporativa tomada por personas en oficinas a cientos de kilómetros de distancia que nunca habían aprendido mi nombre o presenciado mi dedicación. Tu cheque de pago final incluirá 2 semanas de indemnización», continuó Carmen, deslizando un sobre el escritorio con precisión mecánica. «Quiero que sepas que esta decisión provino de niveles muy por encima de mi autoridad. Si dependiera de mí, serías la última persona que consideraría dejar ir. 2 semanas de paga, 468 euros después de impuestos. Apenas suficiente para comprar comestibles durante un mes en circunstancias normales, y mucho menos suficiente para asegurar una nueva vivienda y sobrevivir hasta que pudiera encontrar otro trabajo. Limpié mi taquilla en la sala de descanso de los empleados, recogiendo los pocos artículos personales que había acumulado durante casi 2 décadas de trabajar en el mismo edificio. Una foto de Raúl y yo de tiempos más felices. Una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido bajo luces fluorescentes. Una taza de café con un desconchón en el asa a la que le había cogido cariño a pesar de su imperfección. Estas escasas posesiones cabían fácilmente en una sola bolsa de plástico. Los otros empleados evitaron el contacto visual mientras caminaba por la tienda por última vez, su incomodidad palpable en la forma en que de repente encontraron tareas urgentes que requerían su completa atención. Yo representaba su propia vulnerabilidad, prueba de que la lealtad y el trabajo duro no ofrecían protección contra las crueldades arbitrarias de la realidad económica. Afuera, el aparcamiento se extendía ante mí como un desierto de asfalto caliente y carros de compra abandonados. Mi Honda Civic estaba en la sección de empleados donde lo había aparcado miles de veces antes, fiel y sin pretensiones, lo único en mi vida que no me había traicionado ni abandonado cuando las circunstancias se volvieron difíciles. Me senté al volante durante mucho tiempo, mirando la tienda que había definido mi identidad durante 18 años, preguntándome quién se suponía que debía ser ahora que todo lo que había pensado que era permanente había resultado ser efímero. El edificio se veía igual que siempre, pero yo ya no era parte de esa rutina, ya no era una de las personas que hacían que el sistema funcionara. Esa noche, mientras estaba sentada en mi casa vacía, contando y recontando la pequeña pila de billetes que representaba todo mi patrimonio neto, algo cambió dentro de mí. La desesperación comenzó a cristalizarse en algo más duro, más enfocado. Había pasado toda mi vida adulta adaptándome a las necesidades de otras personas, ajustando mis sueños para que encajaran en sus limitaciones, aceptando migajas mientras fingía que eran un festín. Caminé hacia mi dormitorio y me arrodillé junto a la cama, metiendo la mano debajo en el lugar donde había escondido algo hace años, algo que Raúl nunca había sabido, nunca pensó en buscar, nunca imaginó que yo poseía. Mis dedos encontraron la pequeña caja de metal que había guardado durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando todavía creía en planificar emergencias que pudieran requerir recursos que él no pudiera controlar o acceder, pero no sabían lo que había guardado todo el tiempo. La caja de metal era más pequeña de lo que recordaba.
no más grande que un joyero, pero se sentía pesada de posibilidades mientras la sacaba de su escondite. Dentro, envuelto en papel de seda que se había amarillado ligeramente con la edad, yacía el collar de perlas de mi abuela Rosa, la única cosa de valor real que había heredado, el único tesoro que había mantenido en secreto incluso para Raúl. La abuela Rosa me lo había dado en mi 18º cumpleaños, presionándolo en mis manos con dedos que temblaban ligeramente por la artritis, pero que se sostenían firmes con intención. Esto perteneció a mi abuela, me había susurrado, su voz llevando el peso de generaciones. No se trata del dinero que vale, cariño. Se trata de recordar que vienes de mujeres fuertes que sabían cómo sobrevivir. Nunca lo había usado durante mi matrimonio. Algo muy dentro me había advertido que lo mantuviera oculto, que preservara esta única conexión con mi pasado, que Raúl no podía disminuir ni controlar. Ahora, mientras sostenía el brillante hilo a la luz de la lámpara, cada perla parecía brillar con su propio fuego interior, un recordatorio de quién había sido antes de aprender a hacerme más pequeña, para encajar en la visión que otra persona tenía de mi vida. Debajo del collar yacían los otros contenidos de mi caja secreta, documentos que Raúl nunca había visto, registros que nunca había sabido que existían, mi certificado de nacimiento original, con mi apellido de soltera impreso en letra formal, la escritura de una pequeña propiedad que me había dejado mi abuelo, solo 2 hectáreas de terreno no urbanizable fuera de la ciudad que nunca había mencionado, porque Raúl habría encontrado una manera de monetizarlo. Y lo más importante, una cuenta de ahorro que había abierto con mi apellido de soltera años antes de conocer a Raúl, una que recibía depósitos automáticos de un pequeño fondo fiduciario de herencia que mis abuelos habían establecido. Los extractos de la cuenta mostraban un saldo que me cortó la respiración. No una fortuna para los estándares de Raúl, pero suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para un nuevo comienzo. Suficiente para demostrar que mientras él había estado desmantelando sistemáticamente mi vida, yo me había estado preparando inconscientemente para la supervivencia. Sentada en el suelo de mi dormitorio con estos documentos esparcidos ante mí, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza mezclada con claridad. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de recordar quién había sido antes de aprender a disculparme por ocupar espacio, antes de aceptar que mis sueños eran menos importantes que la comodidad de otra persona. Pensé en mi abuela Rosa, que había criado a 4 hijos durante la posguerra después de que su marido muriera en un accidente de fábrica. Había aceptado lavar ropa para pagar el alquiler, cultivado verduras en cada parche de tierra disponible, y de alguna manera se las había arreglado para enviar a todos sus hijos a la escuela con ropa limpia y el estómago lleno. Nunca se volvió a casar, nunca se disculpó por su independencia, nunca fingió ser menos capaz de lo que era para hacer que otros se sintieran más importantes. Una mujer que conoce su propio valor, solía decir mientras me enseñaba a bordar en las tardes de verano. No necesita el permiso de nadie más para reclamarlo. El coche se convirtió en mi refugio cuando el aviso de desahucio expiró, y la comisión judicial y los agentes de policía llegaron para supervisar mi desalojo de la casa que había llamado hogar durante más de una década. Fueron profesionales pero firmes, explicando que solo podía llevar lo que pudiera cargar, y que cualquier posesión restante sería eliminada de acuerdo con la ley estatal. Empaqué con desesperada eficiencia, eligiendo entre artículos que todos parecían esenciales, hasta que la escasez forzada exigió decisiones imposibles. Algo de ropa, pero no toda, manteniendo atuendos apropiados para el trabajo y capas adecuadas para el clima mientras abandonaba todo lo demás. Unos pocos libros que habían proporcionado consuelo durante tiempos difíciles. Los álbumes de fotos que Raúl había considerado indignos de robo, llenos de imágenes de parientes que habían fallecido y amigos que se habían distanciado. Todo lo demás se convirtió en el problema de otra persona a resolver. La mesa de la cocina donde había pagado facturas y planeado comidas sería cargada en un camión y llevada. La mecedora donde había leído novelas los domingos por la tarde sería desmontada y reciclada en materiales para productos que nunca podría pagar. Esa primera noche en el coche, aparcada detrás de una lavandería 24 horas, donde las luces de seguridad proporcionaban protección y el zumbido constante de las lavadoras industriales enmascaraba el sonido de mi llanto,
Descubrí profundidades de desesperación que no había sabido que existían. El asiento trasero de un Honda Civic no estaba diseñado para la habitación humana, y mi cuerpo no podía encontrar ninguna posición que no resultara en músculos agarrotados y articulaciones doloridas. Pero a medida que pasaban los días y aprendí los ritmos de la supervivencia, qué gasolineras tenían los baños más limpios, qué bibliotecas ofrecían acceso gratuito a Internet, qué cafeterías me permitirían sentarme durante horas bebiendo una sola taza, algo inesperado comenzó a suceder. El ruido constante en mi cabeza, el bucle interminable de dudas y disculpas que había acompañado cada decisión durante años, se aquietó gradualmente en algo parecido a la paz. No estaba cómoda, no estaba segura, no estaba viviendo la vida que había planeado, pero por primera vez en más de una década, cada elección que hice fue enteramente mía. Nadie cuestionó a dónde iba o cuánto tiempo me quedaba. Nadie criticó mi apariencia o me recordó mis defectos. Nadie esperaba que justificara mi existencia o me disculpara por mis necesidades. En la biblioteca pública, rodeada por el suave silencio de las personas que buscaban conocimiento y la comodidad mohosa de los libros antiguos, comencé a investigar cosas que nunca había tenido tiempo de explorar cuando mi vida se había consumido en gestionar las expectativas de otra persona. Leí sobre cómo iniciar pequeños negocios, sobre invertir sumas modestas para el crecimiento a largo plazo, sobre mujeres que habían reconstruido sus vidas después de pérdidas devastadoras. Descubrí comunidades en línea de personas que habían sobrevivido al abuso financiero, que habían escapado de matrimonios que habían erosionado gradualmente su sentido de autoestima, que habían aprendido a reconocer la diferencia entre el amor y el control. Sus historias se hicieron eco de la mía de maneras que me hicieron darme cuenta de cuán universal había sido mi experiencia. ¿Cuántas mujeres se habían despertado para encontrarse viviendo en jaulas doradas que habían ayudado a construir? En estas horas tranquilas entre una crisis y la siguiente, comencé a comprender que lo que había experimentado no era un fracaso personal, era una manipulación sistemática por parte de alguien que se había beneficiado de mantenerme pequeña, confundida y dependiente. Raúl no se había desenamorado de mí, nunca me había amado en absoluto. Había amado la conveniencia que yo proporcionaba, la forma en que yo había gestionado los detalles poco glamurosos de su vida sin pedir nada a cambio, excepto el privilegio de servirle. La comprensión debería haberme devastado. En cambio, se sintió como una liberación. Ya no era dolor, era claridad. Una mañana, mientras estaba sentada en mi coche fuera de una cafetería donde me había convertido en una vista familiar para los trabajadores del turno de madrugada, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. La voz al otro lado era cálida, profesional y completamente inesperada. Señora García, soy Clara Sotomayor de la Cáritas de la Parroquia de la Nueva Esperanza. Hemos oído hablar de su situación por uno de nuestros voluntarios que trabaja en el hospital donde fue tratada la semana pasada. Me preguntaba si podría estar interesada en conocer algunos recursos que tenemos disponibles para mujeres que están en transición entre situaciones de vivienda. Había olvidado a la amable enfermera que me había dado un sándwich y había hablado de dignidad con tanta convicción. Aparentemente, se había acordado de mí. Operamos un programa de vivienda de transición, continuó Clara, y también brindamos asistencia para la colocación laboral y asesoramiento financiero. Sé que podría parecer abrumador en este momento, pero a veces, cuando todo se desmorona, crea espacio para que algo mejor crezca, algo mejor. La frase que Raúl había usado para justificar su crueldad, convertida en una invitación hacia la esperanza. Mientras escuchaba a Clara describir el programa, explicar el proceso de solicitud y ofrecerse a reunirse conmigo esa tarde, sentí que los últimos vestigios de mi antigua vida finalmente liberaban su control sobre mi imaginación. Ya no estaba tratando de recuperar lo que había perdido. Me estaba preparando para descubrir lo que había estado destinada a encontrar todo el tiempo. La Cáritas de la Parroquia de la Nueva Esperanza se encontraba en una esquina tranquila, en una parte más antigua de la ciudad. Su fachada de ladrillo desgastada, pero bien mantenida, rodeada de árboles maduros que proporcionaban una sombra bienvenida y sugerían el tipo de permanencia en la que había perdido la fe. Un simple cartel anunciaba el nombre de la parroquia en letras que se habían desvanecido,
pero que seguían siendo legibles. Y debajo de eso, en texto más pequeño, todos son bienvenidos. Dudé en la entrada, mi mano apoyada en el pomo de la puerta mientras luchaba contra las voces internas que insistían en que no pertenecía a un grupo de personas que tenían sus vidas en orden. Nunca había sido particularmente religiosa, encontrando más consuelo en la acción práctica que en la oración o la contemplación teológica, pero el sándwich de Clara había sido real, y su amabilidad había sido genuina, y a veces la fe significaba confiar en la bondad humana en lugar de la intervención divina. La mujer que me saludó se presentó como Isabel Martínez, coordinadora de los programas de asistencia de la Cáritas. Tenía el pelo gris recogido en un estilo práctico y ropa elegida por la comodidad en lugar de la moda. Algo en su comportamiento sugería que entendía que la curación implicaba más que solo tratamiento médico. No tenemos muchas reglas, explicó Isabel, mientras me guiaba por las instalaciones con evidente orgullo. Nada de alcohol o drogas en las instalaciones. No hay invitados que pasen la noche. Participación en reuniones semanales de la casa para discutir cualquier problema que surja. Más allá de eso, confiamos en que las personas gestionen sus propias vidas mientras proporcionamos el apoyo que necesitan para recuperarse. El programa de refugio operaba en una casa convertida adyacente al edificio de la parroquia, ofreciendo habitaciones privadas para hasta 8 mujeres a la vez. Las instalaciones eran básicas pero limpias, con baños compartidos y una cocina donde las residentes podían preparar sus propias comidas usando comestibles donados y equipo de cocina básico. La habitación que me asignaron era pequeña pero privada, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba a un jardín donde las residentes anteriores habían plantado flores y verduras. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre y alguien había colgado citas alentadoras en marcos simples, palabras sobre perseverancia y esperanza, que podrían haber parecido triviales en otras circunstancias, pero se sintieron profundamente significativas para alguien que había comenzado a dudar de si las situaciones podían mejorar. Esa primera noche en una cama de verdad, entre sábanas limpias, con una puerta cerrada entre yo y el mundo exterior, dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas. El simple lujo del descanso horizontal, de la seguridad física, de saber que no me despertarían los destellos de la policía o la necesidad de mover mi coche antes del amanecer, permitió que mi cuerpo comenzara a recuperarse del trauma de los acontecimientos recientes. Durante los días siguientes, Isabel demostró ser más que solo una administradora. Se convirtió en una mentora, maestra y, a veces, un familiar sustituto que entendía que reconstruir una vida requería más que solo proporcionar refugio y comidas. Me ayudó a reescribir mi currículum para enfatizar las habilidades transferibles, en lugar de solo los títulos de trabajo. Me enseñó técnicas de entrevista que resaltaban mi confiabilidad y experiencia, en lugar de mi reciente brecha laboral. 18 años de experiencia en servicio al cliente, dijo Isabel, revisando el currículum actualizado con cuidadosa atención. Eso demuestra lealtad, paciencia, habilidades de comunicación, capacidad de resolución de problemas. Cualquier empleador tendría suerte de tener a alguien con tu experiencia. Las otras mujeres en el refugio se convirtieron en una fuente inesperada de fortaleza y comunidad. A pesar de provenir de diferentes orígenes y experimentar diferentes tipos de crisis, compartíamos una comprensión de lo que significaba que tu vida fuera completamente interrumpida por circunstancias que estaban en gran medida fuera de tu control. Estaba María, cuyo accidente de construcción de su marido lo había dejado discapacitado y a su familia incapaz de pagar su alquiler. Sara, que había huido de un matrimonio abusivo solo con la ropa que llevaba puesta y sus 2 hijos pequeños. Elena, cuyo pequeño negocio había fracasado durante una recesión económica, llevándose sus ahorros y su apartamento con él. Nos reunimos en la cocina todas las noches, compartiendo comidas sencillas e historias que nos ayudaron a procesar nuestras experiencias sin juicio ni comparación. Estas mujeres habían enfrentado sus propias versiones de traición y pérdida. Sin embargo, de alguna manera habían conservado la esperanza para el futuro y la compasión por las luchas de las demás. La parte más difícil, dijo María una noche mientras limpiábamos los platos juntas, no es perder lo que tenías, es darte cuenta de que nunca estuviste tan segura como pensabas, que todas esas cosas con las que contabas podrían desaparecer tan rápidamente.
Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. La casa, el matrimonio, el trabajo, todo se había sentido permanente hasta que dejó de serlo. Pero sentada en esta cocina con estas mujeres, compartiendo comestibles donados y sabiduría de segunda mano, estaba comenzando a comprender que la seguridad real provenía de algo más duradero que las circunstancias externas. 3 semanas después de mi estancia en Nueva Esperanza, sucedió algo inesperado. Estaba revisando las ofertas de trabajo en la computadora comunitaria cuando apareció una notificación de correo electrónico en mi cuenta personal. El nombre del remitente me cortó la respiración. Raúl García. Mi dedo se cernió sobre el botón de eliminar por un largo momento. Una parte de mí quería borrar sus palabras sin leerlas, para mantener la paz que había estado construyendo lentamente. Pero una parte más grande necesitaba saber qué podría tener que decir después de todo lo que había hecho. El correo electrónico era breve, escrito en el mismo tono clínico que había usado para el mensaje de voz que había comenzado todo este calvario. Rebeca, he estado pensando en nuestra situación y me doy cuenta de que pude haber manejado mal las cosas. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo que te ayudaría a recuperarte. ¿Podemos reunirnos para discutir esto? Creo que podemos encontrar una solución que funcione para ambos. Raúl, leí el mensaje 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas de manipulación disfrazada de conciliación. La cuidadosa redacción que evitaba cualquier admisión de haber actuado mal. La sugerencia de que nuestra situación era una especie de malentendido mutuo en lugar de su traición sistemática. La implicación de que estaba siendo generoso al ofrecerme algo que ya era legítimamente mío. Pero lo que más me llamó la atención fue el momento. ¿Por qué se acercaba ahora? ¿Qué había pasado en su nueva vida que de repente lo hacía preocuparse por mi bienestar? El Raúl que conocía no operaba por culpa o conciencia. Operaba por interés propio y control de daños. Compartí el correo electrónico con Isabel durante nuestra reunión semanal de control. Ella lo leyó con la misma cuidadosa atención que aportaba a todo, su expresión volviéndose más pensativa con cada oración. ¿Qué crees que quiere?, preguntó, dejando a un lado la página impresa. No lo sé, admití, pero sé que no se trata de ayudarme. Raúl no hace nada a menos que lo beneficie de alguna manera. Isabel asintió lentamente. ¿Has pensado en cómo quieres responder? La pregunta me sorprendió. Hace un mes, habría comenzado inmediatamente a redactar una respuesta, analizando cada palabra para evitar provocar su ira o decepción. Habría estado agradecida por cualquier contacto de su parte, con la esperanza de que pudiera conducir a la reconciliación o al menos a un cierre. Ahora, sentada en esta pequeña oficina decorada con carteles inspiradores y certificados que reconocían el servicio comunitario de la Cáritas, me di cuenta de que sentía algo completamente diferente. Curiosidad mezclada con precaución, pero ya no desesperación o esperanza de reconciliación. Creo que quiero saber qué está buscando realmente, dije finalmente, pero también creo que quiero reunirme con él en mis términos, no en los suyos. Isabel sonrió, y pude ver aprobación en sus ojos. Esa suena como la respuesta de alguien que ha recordado su propio valor. Esa noche, redacté mi respuesta con el mismo cuidado que una vez había dedicado a gestionar las expectativas de Raúl, pero con un propósito completamente diferente. En lugar de intentar complacer o apaciguar, estaba estableciendo límites y afirmando mi propia agencia. Raúl, estoy dispuesta a reunirme contigo para discutir este acuerdo que mencionaste. Sin embargo, la reunión tendrá que tener lugar en un lugar de mi elección, con un tercero presente para asegurar la claridad sobre cualquier acuerdo. Si estás realmente interesado en resolver nuestra situación de manera justa, estas condiciones no deberían ser problemáticas. Avísame si estos términos son aceptables para ti. Mientras pulsaba enviar, sentí una pequeña emoción de poder que no había experimentado en años. Por primera vez en toda nuestra relación, estaba dictando términos en lugar de aceptarlos. Ya no era la mujer desesperada que aceptaría con gratitud cualquier migaja que él eligiera ofrecer. La respuesta llegó en cuestión de horas, y su tono fue notablemente diferente de su mensaje inicial. Desapareció la suposición casual de que yo acomodaría ansiosamente sus preferencias. En su lugar, había una cuidadosa formalidad que sugería que estaba tratando con alguien a quien ya no sentía que podía controlar. Tus condiciones son aceptables,
Sugiero que nos reunamos en la Biblioteca Pública Central del Centro, el martes a las 2 de la tarde. Asumo que tú organizarás que tu tercero esté presente. Definitivamente, algo estaba sucediendo en el mundo de Raúl que aún no entendía. El hombre que me había descartado por mensaje de voz ahora estaba aceptando reunirse en mis términos, en un espacio público, con testigos presentes. Este no era el comportamiento de alguien que se sentía seguro en sus nuevas circunstancias. Comencé a sentir que la reunión del martes revelaría más que solo su oferta de acuerdo. Algo se había movido en el equilibrio de poder entre nosotros, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo no era la única que tenía algo que perder. El martes llegó con la claridad nítida del otoño, el tipo de día en que todo parece más agudo y definido de lo habitual. Llegué a la biblioteca central 30 minutos antes, acompañada por Isabel, que se había ofrecido como voluntaria para servir como mi testigo y defensora. Elegimos una mesa en la sala de lectura principal, rodeadas por el suave susurro de las páginas que se volteaban y el suave clic de los teclados, un espacio público que se sentía a la vez seguro y digno. Llevaba el único atuendo profesional que había rescatado de mi antigua vida, un blazer azul marino y una falda a juego que había combinado con el collar de perlas de mi abuela Rosa. Las perlas se sentían cálidas contra mi piel, un recordatorio tangible de la fuerza que había heredado de mujeres que habían enfrentado desafíos mucho mayores que un exmarido manipulador. Raúl apareció precisamente a las 2 en punto y me sorprendió lo diferente que se veía. Desapareció la zancada segura y la apariencia perfectamente cuidada, que una vez me habían hecho sentir inadecuada en comparación. Su traje era caro como siempre, pero algo en su postura sugería que era un hombre que llevaba un peso invisible. Su rostro estaba demacrado, y había ojeras debajo de sus ojos que el corrector caro no podía ocultar del todo. Se acercó a nuestra mesa con la cuidadosa cortesía de alguien que navega por territorio desconocido, extendiendo su mano a Isabel, en un gesto que parecía más nervioso que cortés. «Gracias por aceptar reunirte con nosotros», dijo, sentándose en la silla frente a mí. Su voz no tenía el desdén casual al que me había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Este era el tono que reservaba para clientes importantes, personas cuyas opiniones importaban para su éxito. «Vayamos al grano», respondí, sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. «¿Cuál es este acuerdo que mencionaste?» Raúl se movió en su silla, sacando una carpeta de manila de su maletín con la cuidadosa precisión de alguien que había ensayado este momento. «He preparado documentos que te transferirían la propiedad de la casa de vuelta a ti, junto con la restauración de la cuenta de ahorro conjunta a su saldo anterior. También habría un pago global para cubrir tus salarios perdidos y... las molestias». Lo miré fijamente, procesando la magnitud de lo que acababa de ofrecer. Todo lo que había tomado, todo lo que había destruido, me lo devolvió como si fuera una transacción comercial en lugar de una compensación por una traición devastadora. «¿Por qué?», pregunté simplemente. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se había preparado para la negociación, para las demandas, para la aceptación agradecida. No se había preparado para alguien que cuestionara sus motivos. «Me doy cuenta de que pude haber actuado precipitadamente», comenzó, recurriendo al lenguaje corporativo que siempre había sido su refugio, cuando las emociones se volvían demasiado complejas de manejar. «Quiero asegurar que ambas partes puedan avanzar de una manera que sea de beneficio mutuo, Raúl». Mi voz cortó sus evasiones cuidadosamente construidas con una tranquila autoridad. «¿Por qué estás realmente aquí?» Algo en su compostura se quebró, y por primera vez desde que lo conocía, se vio genuinamente vulnerable. La máscara de competencia profesional se deslizó, revelando el rostro de un hombre que había descubierto que obtener todo lo que creía querer no le había traído la satisfacción que esperaba. «Verónica me dejó», dijo en voz baja, la admisión cayendo entre nosotros como una piedra en agua tranquila. «Hace 3 semanas, dijo que yo era... que la forma en que te traté le mostró qué clase de hombre era realmente. Sus amigos habían investigado nuestro divorcio, se enteraron de los pagos de la hipoteca, de la cuenta de ahorro. La convencieron de que si podía hacerte eso a alguien con quien había estado casado durante 12 años, eventualmente se lo haría a ella también». Las piezas comenzaron a encajar con una claridad devastadora. La nueva novia por la que me había dejado
La mujer que se ajustaba a su futuro había descubierto la magnitud total de su traición y la había encontrado repulsiva en lugar de impresionante. Su nueva vida cuidadosamente construida se había derrumbado bajo el peso de su propia crueldad. No se equivocó, dije suavemente. Raúl levantó la cabeza bruscamente, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez desde que se había sentado. Lo sé ahora. Sé que manejé mal las cosas. Yo estaba asustado de quedar atrapado en una vida que se sentía demasiado pequeña para lo que creía merecer. Pero ahora me doy cuenta de que tiré algo real por algo que era solo una ilusión. Las palabras que dijo podrían haberme destrozado hace 6 meses. La admisión de arrepentimiento, el reconocimiento de mi valor, la sugerencia de que nuestro matrimonio había sido real, de maneras que su nueva relación no lo era todo lo que había anhelado escuchar durante los momentos más oscuros de mi abandono. Pero sentada en esa biblioteca, rodeada por el suave zumbido de las personas que buscaban conocimiento y crecimiento, no sentí nada más que una tranquila lástima por el hombre frente a mí. Me estaba ofreciendo restaurar mi antigua vida como si eso fuera todavía lo que quería, como si no hubiera pasado los últimos meses descubriendo quién era yo cuando no estaba constantemente ajustándome para encajar en sus expectativas. ¿Quieres que vuelva?, dije. No era una pregunta. Quiero que lo intentemos de nuevo, confirmó, extendiendo la mano sobre la mesa como para tomar la mía. No me aparté, pero tampoco respondí al gesto. Sé que te hice un daño terrible, pero tuvimos 12 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Sí cuenta para algo. Acepté, y vi la esperanza parpadear en sus facciones. Me enseñó lo que valgo, y lo que ya no estoy dispuesta a aceptar. La esperanza murió en sus ojos, reemplazada por la confusión, y luego por los primeros atisbos de la ira que siempre había estado hirviendo bajo su exterior pulido. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu propuesta de acuerdo es muy generosa, y la acepto con gratitud. La casa, la cuenta de ahorro, la compensación por los salarios perdidos, todo eso me ayudará a construir la vida que quiero vivir. Pero si lo ofreces porque esperas que vuelva contigo, entonces has entendido mal algo fundamental sobre lo que está sucediendo aquí. Isabel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su presencia me recordó que no estaba sola en este momento, que ahora tenía personas en mi vida que me valoraban por quien era, en lugar de por lo que podía proporcionar. No soy la misma mujer que dejaste en esa línea de caja del supermercado, continué. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. No soy la mujer que aceptaría tus migajas financieras mientras tú controlabas todo lo que importaba. No soy la mujer que fingiría ser más pequeña y menos capaz para que tú pudieras sentirte más importante. Rebeca, estás siendo demasiado emocional. No, interrumpí, y la agudeza de mi voz lo silenció por completo. Estoy siendo clara. Por primera vez en toda nuestra relación, estoy siendo absolutamente clara sobre lo que quiero y lo que no voy a tolerar. Raúl se recostó en su silla, su rostro pasando por expresiones que reconocí de nuestro matrimonio: confusión, frustración y finalmente la fría calculadora que siempre había precedido a sus comentarios más hirientes. ¿Crees que estás mejor ahora?, preguntó, su voz adoptando el tono condescendiente que había usado cada vez que quería recordarme mi lugar. ¿Viviendo en un piso de Cáritas, en paro, conduciendo ese coche viejo? ¿Crees que eso es una mejora sobre lo que te estoy ofreciendo? La pregunta estaba diseñada para avergonzarme, para hacerme sentir lo suficientemente pequeña y desesperada como para aceptar lo que él estuviera dispuesto a dar. Hace 6 meses, habría funcionado. Hace 6 meses, me habría disculpado por mi ingratitud y le habría rogado que perdonara mi tontería. En cambio, sonreí. Una sonrisa real, cálida, genuina y completamente sin miedo. Sí, dije simplemente. Absolutamente creo que estoy mejor, porque por primera vez en 12 años, cada decisión que tomo es propia. Cada elección refleja lo que yo quiero en lugar de lo que tú crees que debería querer. Cada día me levanto sabiendo que no tengo que ganarme el derecho de existir en mi propia vida. Me levanté, recogiendo los documentos del acuerdo, con manos que se mantuvieron perfectamente firmes. Gracias por esto, dije, dando un golpecito en la carpeta. Hará que la reconstrucción sea mucho más fácil. Pero Raúl, este es el adiós. No un hasta luego o un tomémonos un tiempo para pensar.
Este es el final de lo que sea que fuimos el uno para el otro. Mientras Isabel y yo caminábamos hacia la salida de la biblioteca, lo oí llamarme por mi nombre una vez, su voz con una nota de desesperación que nunca había oído antes. No me di la vuelta. Algunos capítulos de la vida merecen terminar con dignidad, y volver atrás habría disminuido el momento para ambos. Afuera, en el aire fresco de otoño, Isabel entrelazó su brazo con el mío en un gesto de solidaridad y apoyo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré la pregunta seriamente, haciendo un inventario de mis emociones de la forma en que había aprendido a hacerlo durante nuestras sesiones de asesoramiento. Libre, dije finalmente. Por primera vez en tanto tiempo me siento completamente libre. 6 meses después, me paré en el umbral de lo que era una vez más mi casa, pero todo en ella se sentía diferente. Las habitaciones que habían resonado con vacío y abandono, ahora zumbaban con un propósito tranquilo y una suave actividad. La luz del sol se filtraba a través de ventanas que había colgado con cortinas elegidas por mi propio gusto, en lugar de la aprobación de otra persona, iluminando muebles que había seleccionado pieza por pieza en ventas de herencias y tiendas de segunda mano. La cocina, donde una vez había comido esa cena desgarradora de un solo huevo y pan duro, ahora se llenaba regularmente con los aromas de comidas que cocinaba porque disfrutaba cocinando, no porque alguien lo esperara de mí. El dinero del acuerdo había cubierto no solo la restauración de lo que Raúl había robado, sino que también había proporcionado suficiente amortiguación para que yo fuera selectiva con mis siguientes pasos. En lugar de aceptar desesperadamente cualquier puesto disponible, me tomé un tiempo para considerar qué tipo de trabajo me traería satisfacción en lugar de solo supervivencia. El trabajo que había encontrado superó mis expectativas de maneras que no creí posibles. El Hospital General. La Misericordia había estado buscando a alguien para coordinar su programa de defensoría del paciente, un rol que combinaba habilidades de servicio al cliente con una preocupación genuina por las personas durante momentos vulnerables. El trabajo pagaba mejor de lo que el supermercado jamás había hecho, pero, lo que es más importante, alimentó algo en mi espíritu que había estado famélico durante años. Todos los días, ayudaba a los pacientes a navegar por las complicaciones de los seguros, a comunicarse con el personal médico y a encontrar recursos para el apoyo a la recuperación. Abogué por personas que se sentían sin voz en un sistema complejo, utilizando habilidades que había desarrollado a través de mi propia experiencia reciente, de sentirme impotente y pasada por alto. La ironía no se me escapó, de que mi mayor satisfacción profesional provenía de ayudar a otros a recuperar su dignidad durante tiempos de crisis. Mi supervisora, la doctora Patricia Rivera, se había convertido tanto en mentora como en amiga, alguien que entendía que la experiencia personal con la adversidad a menudo creaba a los defensores más efectivos. Tienes un don para hacer que la gente se sienta escuchada, me había dicho durante mi evaluación de 6 meses. Los pacientes confían en ti porque sienten que entiendes lo que se siente tener tu vida patas arriba. Las mujeres de Nueva Esperanza siguieron siendo fundamentales para mi mundo social, formando el tipo de amistades que nunca había experimentado durante mi matrimonio. María había encontrado una vivienda estable y estaba reconstruyendo lentamente la seguridad financiera de su familia. Sara había escapado con éxito de su situación abusiva y estaba criando a sus hijos en un ambiente libre de miedo. Elena había lanzado una nueva empresa comercial, esta vez con socios que compartían tanto los riesgos como las recompensas. Nos reunimos mensualmente para cenar, a veces en restaurantes que habrían sido imposiblemente caros durante mis días de supermercado, a veces en las casas de las demás, donde cocinábamos juntas y compartíamos historias de nuestra continua curación. Estas reuniones se habían convertido en celebraciones de resiliencia, recordatorios de que la supervivencia podía transformarse en prosperidad con paciencia y apoyo mutuo. ¿Alguna vez lo echas de menos?, había preguntado Sara durante nuestra reunión más reciente, señalando mi cocina renovada con sus alegres paredes amarillas y decoraciones cuidadosamente elegidas. ¿La previsibilidad de estar casada, incluso cuando no eras feliz? Consideré su pregunta seriamente, pasando mi dedo alrededor del borde de la taza de café que había comprado porque me encantaba su esmalte azul profundo, no porque coincidiera con algún esquema de color predeterminado. Extraño la ilusión de seguridad, respondí honestamente.
pero no extraño sentirme como una invitada en mi propia vida. La verdad era que había descubierto formas de seguridad más duraderas que cualquiera que hubiera experimentado durante mi matrimonio. La independencia financiera construida sobre mis propias habilidades y elecciones se sentía infinitamente más estable que la prosperidad que dependía de la buena voluntad de otra persona. Las amistades basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino crearon una seguridad emocional que no había existido en una relación donde constantemente me había preocupado por decir o hacer algo mal. Lo más importante, había aprendido a confiar en mi propio juicio de maneras que hacían que la validación externa fuera menos crucial para mi sentido de valor. La mujer que una vez analizó cada palabra antes de hablar, que se disculpó por ocupar espacio o tener necesidades, había sido reemplazada por alguien que expresaba sus opiniones con claridad y respaldaba sus decisiones sin requerir la aprobación de nadie más. Los intentos de contacto de Raúl habían disminuido en los meses posteriores a nuestra reunión en la biblioteca. El mensaje de texto ocasional sugiriendo un café o una llamada telefónica, solo para saber cómo estaba, finalmente se había detenido por completo cuando no respondía a ninguno de ellos. Isabel me había ayudado a entender que participar en sus insinuaciones, incluso para rechazarlas, solo lo alentaría a seguir creyendo que la persistencia podría eventualmente desgastar mi resolución. Lo último que supe de él fue a través de las publicaciones en redes sociales de conocidos mutuos, imágenes cuidadosamente seleccionadas de un hombre que parecía estar saliendo con frecuencia, pero nunca por mucho tiempo. Los comentarios de sus amigos tenían matices de preocupación disfrazados de humor, sugerencias de que tal vez querría sentar la cabeza de nuevo antes de que se le pasara el arroz como soltero. No sentí satisfacción por sus aparentes luchas, pero tampoco sentí deseo de rescatarlo de las consecuencias que había creado a través de sus propias elecciones. En una fresca mañana de sábado a principios de primavera, estaba trabajando en mi jardín cuando escuché un sonido familiar, el ladrido alegre de un perro que había visto algo interesante. Levanté la vista para ver a un Golden Retriever tirando de su dueño por la acera, su cola moviéndose con el entusiasmo desenfrenado que una vez había sido una parte tan constante de mi vida diaria. Por un momento, mi corazón se apretó con el viejo dolor de perder a Max, el compañero que me había sido arrebatado junto con todo lo demás que había valorado. Pero mientras observaba a este perro desconocido explorar el mundo con tanto obvio deleite, me di cuenta de que la emoción que sentía ya no era dolor. Era aprecio por la alegría que los animales traían al mundo, y quizás una tranquila disposición a considerar compartir mi vida con una mascota de nuevo cuando el momento se sintiera adecuado. La jardinera donde estaba arrodillada estaba llena de hierbas que estaba cultivando para el proyecto de jardín de terapia del hospital, plantas que eventualmente ayudarían a los pacientes a conectarse con la naturaleza durante su proceso de recuperación. Trabajar con tierra y semillas se había convertido en una forma de meditación, una forma de participar en ciclos de crecimiento y renovación que ponían mi propia transformación en perspectiva. Mientras continuaba plantando, reflexioné sobre el viaje que me había traído desde ese devastador mensaje de voz hasta este momento de tranquila satisfacción. El camino había incluido más dolor del que pensé que podría sobrevivir, pero también había revelado fortalezas que nunca supe que poseía. Había aprendido la diferencia entre estar roto y estar roto para abrirse. Uno era un final, el otro era un comienzo. El sol de la tarde calentaba mis hombros mientras trabajaba, y me encontré tarareando una canción que había escuchado en la radio esa mañana, algo sobre empezar de nuevo y encontrar un hogar en lugares inesperados. Mis manos estaban sucias con tierra rica, mi espalda dolía agradablemente por el esfuerzo físico y mi corazón se sentía más lleno de lo que había estado en años. Un coche se detuvo en mi entrada y levanté la vista para ver a Isabel saliendo de su práctico sedán, llevando lo que parecía ser una pequeña planta en maceta. Ella había comenzado a traerme plántulas para mi jardín, alegando que eran extras del proyecto de jardín comunitario de la Cáritas, aunque sospechaba que las compraba específicamente para darme excusas para pasar tiempo nutriendo cosas que crecían. ¿Cómo va el jardín de terapia?, preguntó, sentándose a mi lado en la hierba, con la cómoda facilidad de alguien que se había convertido en familia por elección, en lugar de por obligación.
Lenta pero segura, respondí, aceptando la pequeña planta de tomate que ofreció y examinando sus saludables hojas verdes. La doctora Rivera cree que estaremos listas para lanzar el programa a mediados de verano. ¿Y tú cómo estás?, preguntó Isabel. La pregunta con la suave preocupación de alguien que había presenciado mi viaje desde la desesperación hasta la curación y entendía que la recuperación era un proceso continuo en lugar de un destino. Hice una pausa en mi plantación para considerar su pregunta seriamente, haciendo un inventario de mi estado emocional con la misma minuciosidad que aportaba a todo lo demás en mi vida cuidadosamente reconstruida. La mañana había traído la noticia de que mi divorcio estaba oficialmente finalizado, cerrando el capítulo legal de mi matrimonio con papeleo que se sentía más administrativo que emocional. Había recibido un ascenso en el trabajo, reconocimiento de que mis contribuciones eran valoradas por personas que entendían su valor, y esta noche me reunía con amigos para cenar en un restaurante que había elegido simplemente porque quería probar su menú de primavera. «Completa», dije finalmente, sorprendiéndome con la palabra, pero reconociendo su verdad en el momento en que la dije. Por primera vez en tanto tiempo, me siento completamente completa. A veces el silencio es la verdad más ruidosa. En la quietud que siguió a mis palabras, con tierra bajo mis uñas y luz solar en mi rostro, comprendí que había encontrado algo mucho más valioso que todo lo que había perdido. Me había encontrado a mí misma.